Vamos a grabar un video con un ejemplo de cómo trabajar con un problema en URI. Estudiamos mínimamente el problema, que es el segundo de la categoría principiantes. Así que arrancamos buscando ese problema en URI. El problema nos va a hablar de ingresar el radio de un círculo y con eso calcular la superficie. Para eso tenemos que loguearnos en el sitio. Yo ya tengo un usuario precargado, lo voy a usar para ir mínimamente rápido. Y una vez que ingresamos con nuestro usuario, vamos a tener que ir a la sección problemas y leer el enunciado del mismo. Mientras se va cargando, ya empiezo a abrir el SINJAI, que lo tengo instalado, y en el SINJAI, que es desde donde vamos a escribir nuestros programas en C++, vamos a crear un programa simple y por default lo vamos a hacer con la primer plantilla que me da para elegir, que me dice programa C++ en blanco, y cuando hacemos clic en crear, me abre una ventana sin título por ahora, que dice o que tiene la plantilla de la función main. Después vamos a estudiar eso en detalle, que es la función que sí o sí tiene que estar en todo programa en C++. Lo primero que vamos a hacer es guardar ese programa. Le voy a elegir un nombre, le voy a poner, por ejemplo, problema 10.02.2019, para que quede claro que es el que estamos haciendo ahora. Y me queda el programa para empezar a escribir ahí adentro lo que necesito. Ahora no nos vamos a frenar en los detalles, yo voy a armar el programa en C++, después de leer el enunciado del problema, que dijimos que en la sección de principiante, el problema 10.2 es el área del círculo, vamos a trabajar con ese. Todos los problemas suelen tener un enunciado, más corto, más largo. En este me dice la fórmula del área del círculo, pi por radio al cuadrado. Consideramos pi con este valor porque la respuesta tiene que ser exacta. No puedo considerar pi con excesivos valores porque el redondeo de las variables reales me va a dar otro resultado. Y me dice la entrada consiste de un valor de punto flotante doble precisión, que es la variable radio. Y con eso hay que mostrar el mensaje A igual y el área del círculo. Acá tengo 3 ejemplos de entrada y 3 ejemplos de salida. ¿Qué es un valor de punto flotante? Entonces, un valor de punto flotante va a ser un valor que se declara como una variable doble, que es el identificador que usamos en C++ para definir variables reales de doble precisión. Las variables float van a ser de precisión simple. Como me lo pide con doble precisión, yo sé que tengo que usar ese tipo de variables. Así que defino la variable radio. Podría tener otro nombre, pero para seguir con lo que me pide el enunciado, la defino exactamente con ese nombre. Defino la variable radio y esto es una declaración de una variable. Con eso yo declaré la variable radio. El programa tiene que solicitar datos de entrada y tiene que mostrarme la salida. Eso pasa en todos los problemas que vamos a trabajar nosotros. Ahora voy a poner un comentario. Los comentarios de línea simple en C++ se ponen con doble barra invertida. Y yo acá voy a poner el comentario para decir: esta sección es el ingreso de datos. Los datos que tiene que ingresar el usuario como datos de entrada por teclado. Después va a venir una sección que se va a llamar procesamiento, cálculo de datos. Lo que hace bien específicamente el algoritmo. Lo que ingresa al usuario es el radio, un dato de entrada. El algoritmo va a tener que hacer área igual a pi por radio al cuadrado, un cálculo intermedio. Y después de eso vamos a tener que escribir algo que sea la salida de los datos, salida de resultados. Vamos a tener que mostrar en pantalla los resultados que me pide el enunciado del problema. Esas 3 etapas son básicas y son fundamentales y las tenemos en casi todos los problemas que vamos a resolver. Siempre el usuario ingresa información,
calculamos algo, que pueden ser muchas cosas, datos intermedios, etcétera, y mostramos los resultados que me pide. Todo el año vamos a trabajar con ese formato básicamente. El usuario ingresa una variable radio, pero después el enunciado no me lo da tan explícitamente. Nosotros tenemos que hacer un cálculo y el cálculo lo vamos a guardar en otra variable. Va a ser otra variable que la podemos llamar área y que también va a ser doble, porque si el radio es un valor real, el área seguramente va a ser un valor real, ¿sí? En el ejemplo 1001, que lo encuentran en YouTube, se trabaja con variables enteras, se suman dos variables enteras con el identificador int. En las primeras clases van a aprender los tipos de variables y la palabrita que se usa para cada variable. El formato de declaración es este, o yo lo podría escribir así, si tengo ganas de ahorrarme algo, yo puedo decir las variables radio y área son dobles. Y uso esa sintaxis. Después tengo que permitir que el usuario ingrese los datos de entrada. Para eso vamos a usar esta sintaxis. Vamos a cambiar el teclado y vamos a usar esta sintaxis. Cin lo podemos tomar como teclado ahora para nosotros, y la información que ingrese el usuario desde el teclado, como me indica la flecha, va a ir a la variable radio. Un solo dato tiene que ingresar el usuario por teclado, que es el radio. Se usa esa sintaxis, cin, flechita, flechita, radio. Esto se llama operador de inserción o de extracción de flujo, entrada o salida de datos. Una vez que tengo lo que ingresó el usuario en la variable radio, tengo que calcular el área. Para eso vamos a usar una sentencia de asignación y vamos a escribir área igual a pi por radio al cuadrado. Me decía el enunciado, pi por radio, si no sé cómo se calcula la potencia. Lo podemos hacer así, pi por radio, pero me está faltando pi. Pi, el enunciado me decía que lo declare de esta manera. Eso significa que lo tengo que declarar como una constante, como un valor fijo. Entonces, yo me había olvidado, entonces voy a declarar una constante doble que es pi, que tiene un valor que es 3.14159. Hasta ahí nos tenemos que frenar, porque en el problema del sitio está calculado con ese valor. Si yo le pongo más decimales me puede dar errónea la respuesta. Y esto es una constante y uso la palabrita reservada const. La sintaxis que se usa para declarar variables constantes es así, ¿sí? Eso es un calificador de este valor que es un doble y pasa a ser una constante y no va a poder cambiar a lo largo de toda la ejecución del programa, y lo tengo que inicializar con el valor en la misma declaración, porque si no este programa no compila. Entonces ahora ya calculé el área y solo me falta mostrar el área como salida. Entonces fíjense que acá me decía, hay que mostrar esto, área igual 12.5664. Así que yo tengo que armar un cout. El cout es lo mismo que el cin, pero al revés. En lugar de tomar información del teclado y mandarla a una variable, toma información de una variable o de una expresión y la manda a la salida por pantalla, que para nosotros va a ser cout. Por eso la flecha se da vuelta. Cout lo tomamos como sinónimo de pantalla, y lo que yo quiero enviar a pantalla es a igual, eso me lo decía el enunciado, y a continuación de eso el área. Entonces, entre comillas dobles, yo pongo lo que quiero mandar textual a pantalla, eso fue lo que hice ahí, y después, si tengo que mostrar el valor de una variable, tengo que escribir el valor de esa variable. Entonces eso se interpreta como que el compilador recibe la variable, obtiene su resultado, el valor que está dentro de la variable, y lo envía también a pantalla. Y después cada línea se suele terminar con un endline, que es una palabrita reservada para decir fin de línea, y que básicamente es un enter. En la pantalla es un salto del cursor a la línea siguiente al comienzo. Y es lo mismo ponerle algo así como, si no me recuerdo mal, una barra invertida y una N, ¿sí? Algo así era, pero es más fácil el endline, ¿sí?
Entonces nos quedamos con ese, intentamos ver si esto compila. Está compilando por acá, tengo la ventana de resultados de compilación, tarda un ratito, salió andando, me equivoqué porque no le erré en nada, le suelo errar en algo, ¿sí? Y estos problemas ya los tengo muy conocidos y puede ser que no me equivoque, pero lo más natural es que nos equivoquemos y eso no tiene que poner mal a nadie en primer lugar, ¿sí? Es más fácil equivocarse y solucionar los problemas después rápido que intentar no equivocarse porque lleva más tiempo. Al menos a la mayoría de nosotros nos suele pasar eso, ¿sí? Entonces, acá el programa ya arrancó y ahora se detuvo en la línea que dice CIN, flechita, flechita, A. Está esperando que yo ingrese el valor de la variable A, que es un valor numérico real. Por ejemplo, 3.3. El radio del círculo es 3.3. Se ingresa eso con un enter, el programa calcula el área y me muestra el resultado que me está mostrando ahí, el área del círculo. Genial, anduvo todo bien parece, entonces ya tengo el problema solucionado. Si tengo el problema solucionado, lo puedo seleccionar a todo este código, lo copio, me voy a URI, estando en la página del problema, acá a la izquierda hay un link que dice enviar y eso significa que yo quiero enviar la solución. Se abre esta ventana, me dice que puedo enviar la solución en C++, tengo que asegurarme que esté en C++ para no errarle porque si selecciono otro lenguaje no va a compilar en el servidor. Todo este código que está acá lo sobrescribo pegándole arriba el código mío y decimos, genial, tenemos la solución, vamos a subirla, la enviamos desde acá abajo y llegó al servidor en Brasil o en Estados Unidos. Este era un servidor de Amazon, creo, está por cualquier lado, no sabemos dónde está. Ahí en el servidor se ejecuta el compilador, prueba los casos de entrada con el código que yo les mandé, la salida que genera el código que yo envié, se compara contra la salida que se sabe que es correcta y yo voy a envíos todos y me va a aparecer algo así como área del círculo wrong answer 10%, ¿sí? No anda todo lo bien que tiene que andar, algo patinó. Yo quería mostrarles cómo era que se genere un error en el servidor y que la respuesta no sea aceptada. Entonces, bueno, tenemos un problema, Houston. Veamos cómo hacemos para volver al enunciado del problema, área del círculo, estudiar un poquito acá, algo más de lo que me dice, que es esto, por ejemplo. Mostrar el mensaje A igual seguido del valor del área como en los ejemplos siguientes, con 4 lugares después del punto decimal. Y acá me está mostrando 4 lugares después del punto decimal. Y en el código que nosotros vimos también me mostraba 4 lugares después del punto decimal. Pero a lo mejor para algunos valores el código mío no me muestra 4 lugares, o está haciendo algo pensando que tiene más espacio o menos espacio y me lo redondea, y aunque me lo muestra con 4 lugares, el último dígito puede ser diferente. Entonces lo probó con 4 o 5 casos de entrada, o 10, y en uno no anduvo porque redondeó diferente y me dijo 10% de error, wrong answer. No está aceptado el código todavía, ¿sí? Tiene que ser idéntica la salida para que me acepte el código de este problema. Entonces, por algún lugar de la ayuda y en los apuntes de C++, le va a decir que ustedes pueden formatear la salida a pantalla diciéndole, por ejemplo, cosas como esta, que son todas cosas que están definidas en el lenguaje. Mandan a la salida una palabrita que es fixed y que es para formatear la salida con punto fijo cuando los valores son reales. Sí o sí se tiene que mostrar el punto, eso significa punto fijo en la salida. Si sería 40.0, no me va a mostrar 40, me va a mostrar 40.0. El punto se tiene que mostrar, aunque no tenga significado los valores después del 0. Y después de eso vamos a poner set precision y le voy a decir queremos 4 decimales sí o sí después del punto de la variable o del valor flotante. Entonces eso lo mandamos. Es necesario que lo mandemos solo una vez.
Lo mandamos una vez a la salida y ya con eso formateé la salida. Y con eso debería andar. Veamos si es así y corregimos. Pero lo podemos probar nosotros para asegurarnos. A ver, lo vamos a probar acá. Set Precision no fue declarada en este ambiente, ¿sí? Por suerte lo probé antes de subirlo, si no me hubiera dado un error de compilación en el servidor. Entonces, el Set Precision es una palabrita particular que está en una librería. Ya vamos a ver lo que son las librerías del compilador, que tienen varias funciones y que tienen que ser incluidas para poder compilar este código. Ser incluida significa que tiene que aparecer algo así con esa librería. En el SYNHI eso se maneja muy fácil y nosotros vamos a hacer Set Precision, lo seleccionamos y hacemos Control H y me dice cabecera agregada a IOManip que apareció acá. En esa librería está la palabrita reservada a Set Precision y ahora sabe cómo manejarla el compilador porque la incluimos. Y con eso compilamos de nuevo y ahora va a compilar. Y ya anduvo el programa y me está pidiendo que ingrese los valores. Entonces ahora no vamos a ser tan acelerados, vamos a verificar si esto me da igual. Por ejemplo, para el 2.00, 2.00 el resultado es 12.5664. Ahí es 12.5664. Anduvo perfecto, me puedo quedar un poquito más tranquilo. Ejecuto de nuevo el programa en el SYNHI y pruebo, es buena idea hacerlo, con todos los casos que me da como ejemplo acá. 100.64 como radio, 31.819, 31.03. Correctísimo. Probamos el último. El programa trabaja así y tiene que trabajar así. Yo podría hacer que tome 3 valores diferentes y me calcule 3 áreas diferentes, pero el programa que tenemos que subir tiene que comportarse como me lo indica ahí. Un valor por vez. El último es 150.00, 150.00, 7685, 7750, que es lo que tenemos ahí, ¿sí? Eso no me asegura todavía que mi solución ahora me dé un resultado accepted o aceptado, porque el programa o el servidor seguro lo está probando con muchos valores más. Y muchas veces nos va a pasar que aunque todos los casos del ejemplo andan, hay algo más que nos está faltando y nos quieren hacer pensar en eso con los casos que no nos están mostrando, ¿sí? Pero el sitio juez lo prueba contra muchísimos casos antes de darme un aceptado. Bueno, veamos ahora qué pasa. Tenemos el código modificado ahora con la cuestión de ese formato de salida. Lo pegamos acá arriba, lo enviamos y vemos si sale en envíos todos el resultado de aceptado, que era lo que estábamos buscando. Así que bien, lo logramos. Con eso basta por este ejemplo.